Bolivia es un país andino lleno de historia, folclore y creencias de todo tipo. Su cultura se ha conformado a partir de las influencias de gran variedad de grupos étnicos que han habitado su territorio y la impronta de la cultura europea que dejó la colonia española. Son muchas las leyendas bolivianas tanto de base indígena como más modernas. Aquí te dejamos algunas de muchos mitos y leyendas de Bolivia. Al caer el sol en la selva amazónica comienza un rito ensordecedor iniciado por un ave particular que los originarios han llamado guajojó. Es un plumífero, realmente muy feo, según los lugareños, pues no tiene plumaje colorido ni alas grandes que podrían hacerla especialmente llamativa, al contrario, a su color opaco y forma los confunden con troncas secas, una característica que ha ayudado a que sobreviva los ataques de los indígenas que la consideran mal agüero. Sus plumas semiencrespadas parecen escamas encriptadas en un cuerpo no mayor al de una gallina. La característica principal de esta afamada ave no se concentra solo en su horrenda apariencia, sino en sus desgarradores chillidos, dispuestos a perturbar a quien se concentre unos minutos para encontrarla. El mito del guajojó es famoso en el oriente boliviano, en Beni, Pando y Santa Cruz. La tradición oral cuenta que una linda mujer, hija del cacique de uno de los pueblos del territorio amazónico, se enamoró de uno de los jóvenes más valientes de su tribu. Sin embargo, su romance duró poco. Su celoso padre convocó a los hechiceros poderosos de la zona para que el pretendiente desapareciera antes de consumarse el acto de amor de la pareja, porque el intruso heredaría el trono y el amor de la hija. Cuando la muchacha se dio cuenta de la desaparición de su amante y descubrió el plan de su padre, se lanzó a correr por la espesa selva llorando desconsoladamente, gritaba mientras lo buscaba desesperada. Y cuando estuvo a punto de alcanzar a los hechiceros para evitar la muerte de su amado, estos la convirtieron en una horrenda ave prohibiéndole el resto de la vida hablar, por tanto estaba destinada a deambular con su eterno lamento. Desde entonces, el guajojó es ahuyentado de los sitios poblados porque cuando canta la gente en realidad cree que llora la muerte de su amado y atrae nuevos lamentos y los malos espíritus de los hechiceros que rompieron con su unión de amor verdadero. Así las familias se escapan de la presencia del ave seguras de que si se posa en una casa estarán destinadas al fracaso, a la muerte o a la mala suerte en cualquier sentido de sus vidas. La leyenda del Chiru Chiru es una de las historias más conocidas y a la vez uno de los relatos que dio origen al Carnaval de Oruro. Cuenta la leyenda que allá por el año 1780 en la villa San Felipe de Austria, actual ciudad de Oruro, existía un hombre al que se conocía como el Chiru Chiru, vivía en una cueva en el cerro Pie de Gallo y siempre lucía desarreglado, vestía harapos y pedía limosna, por lo que era considerado un limosnero. Su cabellera era un manojo de pelos desordenados que se asemejaban a un nido de pájaros, ahí el porqué de su nombre, por la similitud que le hallaban con un pájaro conocido con ese nombre, Chiru Chiru. Este personaje aparentaba ser limosnero, pero se dedica a robar a las personas adineradas. Este tipo de fechorías solo eran dirigidas a personas de ese círculo, posteriormente repartía el botín fruto de sus robos entre las personas de escasos recursos, entre los pobres. Pero en uno de sus atracos es herido. Algunos cuentan que intentó robar a un viajero, otros dicen que a un pobre. Sin embargo, huyó y se refugió en su guarida, donde clamó ayuda a la Virgen del Socavón, esta que se hizo presente y cuidó de él hasta su último suspiro. La gente al notar la ausencia de este personaje, investigaron y se enteraron de lo acontecido. Mientras unos mineros caminan por el cerro encontraron la guarida del Chiru Chiru y en ella su cadáver. Sin embargo, fue aún mayor su sorpresa al hallar encima del lecho del Chiru Chiru, en la pared, la imagen de la Virgen del Socavón. Se dice que a raíz de este acontecimiento se creó en aquel lugar el santuario de la patrona de Oruro y también, a modo de tributo por la aparición divina, una fiesta anual. La entrada del Carnaval de Oruro. El tío es un dios del inframundo en la cultura de Bolivia y en otros lugares con tradición de extracción minera. Hay muchas imágenes de él en las minas de hierro y a todas esas figuras se le da ofrendas. El tío manda en los bajos mundos y a los mineros les ofrece protección, pero también destrucción a quien no les dé tributo. Esta deidad se remonta a la época prehispánica, el tío y la cultura minera. Las donaciones son cigarros, alcohol y hojas de coca. Ya saben, si no le dan su dádiva el tío tomará venganza.
Es un ser que los mineros veneran para que les dé fortuna en la explotación del mineral que tiene sus vetas. Los mineros rompen botellas de cheaya, bebida alcohólica que rocían en rincones de la mina para que exista mejores vetas y se realiza la teicanchada, es adornar los lugares de trabajo con serpentina y mistura. El tío es el amo y señor de las profundidades. Cuida a sus creyentes. Los fieles sacrifican una llama blanca, cuya sangre y entrañas son ofrecidas a la deidad, para que proteja a los mineros de cualquier peligro de su trabajo, como la caída de rocas, explosiones en el interior de las minas. Hasta ahora se realiza las ofrendas los viernes que representa la purificación del lugar al dios dueño y guardián del abismo. Cerro Rico de Potosí, también Orcopotocchi, significa cerro que brota plata. Es una montaña de los Andes. En la época de la colonia española tenía las vetas de plata más importante del globo. Este cerro es considerado la fuente de plata más rica de la historia de la humanidad. De aquí salió el 80% de toda la plata del mundo, lo que aumentó la riqueza de todo el planeta. Esta fortuna produjo nuevas ciudades e imperios y financió algunas de las maravillas del mundo. El tío forma parte en la creencia medieval y renacentista de los diablos de las minas de Europa. El tío forma parte del Carnaval de Oruro, Bolivia, ha sido declarado obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO en el 2001. El tío, un auténtico patrimonio minero. Hospital del Tórax. Dicen que en ese lugar se aparecen frecuentemente fantasmas y otras entidades del más allá. Uno de los casos más sonados acerca de este tipo de leyenda urbana fue el que le ocurrió a la enfermera Wilma Huañapaco, quien un día 4 de agosto había hecho doble turno. El reloj marcaba unas 55 am y ella estaba alistando los documentos de los pacientes a los que había atendido, para entregárselos al encargado del siguiente turno, cuando comenzó a sentir que el ambiente se tornaba sumamente denso. A su cuerpo lo invadió una sensación de tremenda pesadez. Era como si algo la estuviera deteniendo en la silla. Inclusive, otras de sus funciones corporales como el habla, el olfato, el oído y la vista también se vieron afectadas. Como pudo, giró la cabeza hacia atrás y observó la silueta de un hombre de gran estatura, quien lo envolvía una extraña luz de color verde. Luego la figura desapareció y Huañapaco pudo continuar con sus labores como si nada hubiera pasado. Ella afirma que no se trató de ninguna alucinación, ya que estuvo despierta en todo momento, principalmente porque una enfermera no puede dormir cuando hay muchos pacientes enfermos a los que atender. Por otro lado, también refirió que este tipo de experiencias extrasensoriales han sido parte de su vida desde su infancia, ya que a muy temprana edad era capaz de percibir la presencia de espíritus. Lo cierto es que, en ese nosocomio, no es el único caso que se ha reportado, puesto que hay informes en los que se asevera que algunos camilleros también han visto fantasmas de todo tipo, principalmente a un hombre que camina por los pasillos de urgencias. Su seña particular es que no tiene cabeza. Vale la pena mencionar que el Hospital del Tórax, algunos lo conocen con el nombre de Hospital General, se ubica muy cerca de la morgue. Esto tal vez pueda explicar el motivo por el que los fantasmas acuden a él con cierta frecuencia. Esto ha sido algunos de los muchos mitos y leyendas de Bolivia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de nuestro contenido. Hasta luego.